Mi esposa Diana y yo estamos muy felices de reunirnos otra vez con la iglesia eh, y de alabar al Señor con ustedes. Vamos a orar, por favor, para comenzar este tiempo explorando la grandeza de Dios en su palabra. Señor Jesús, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tú mereces toda la gloria, toda la honra, el honor, el poder, la alabanza, las riquezas, la sabiduría, Señor. Porque tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, Señor. Tú eres el Mesías que tanto se había esperado, el Mesías que ya vino, quien murió y resucitó, Señor. Y tú has triunfado, Señor, sobre tus enemigos, tú has triunfado sobre el mal. Y hoy queremos adorarte, exaltarte, Señor, y conocerte más por tu palabra. Te pedimos que tu palabra, Señor, provea para cada necesidad en nosotros, que sea de bendición, Señor, y de fruto para nosotros, y que la podamos también compartir con más personas. Por favor, bendícenos y también bendíceme a mí, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor, con claridad para tu honra y gloria y para el beneficio de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Como ustedes saben, esta semana que ha pasado se ha celebrado la Navidad. Y no solamente aquí en esta ciudad, sino en todo el mundo, muchos hogares se han reunido, muchas familias han compartido el dulce calor de hogar, han intercambiado regalos, han compartido risas. Ha sido un tiempo muy bonito para aquellos que hemos tenido la bendición de poder celebrar la Navidad. Pero como sabemos, la Navidad tiene un significado mucho más grande que el intercambio de regalos. Nosotros celebramos en la Navidad la venida del Señor Jesucristo al mundo. El evento más importante de la historia, el evento por el cual hoy celebramos que estamos en el año 2019. La venida del Señor Jesucristo cambió la historia de la humanidad hasta el punto en que el tiempo se define desde su nacimiento. Es algo asombroso, es algo muy, muy importante y muy grande. Y por eso lo celebramos. Y celebramos que Dios nos dio un gran regalo de parte de Dios Todopoderoso a todo aquel que confía en Él y ama a Cristo. Dios envió al Salvador. Y ese es el regalo más hermoso y más grande que se nos pueda dar y que Dios da. Y hoy vamos a contemplar a Cristo como el Rey de Reyes, como el Rey, como el gran monarca de todos los tiempos, que merece toda la gloria. Y vamos a pasar nuestro tiempo en el libro de Mateo, en los 2 primeros capítulos. Y el libro de Mateo es apropiado para ello por muchas razones. Primero, porque Mateo fue un apóstol y discípulo del Señor Jesucristo y escribió a una audiencia mayormente judía. Él escribió para mostrarle a los judíos, a sus contemporáneos, que Jesús es el Rey de los judíos, que Él es el Mesías. Por eso en muchos versículos Mateo cita profecías del Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo cumplía al pie de la letra. Es más, hay 332 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo cumplió al pie de la letra. La probabilidad de que alguien pueda hacer eso es imposible. No es posible. Solamente la mano poderosa de Dios podía obrar para que Jesús pudiera cumplir tantas cosas tan detalladas acerca de el Mesías, el ungido de Dios. Por eso es que en Mateo nosotros vemos versículos y frases como en Mateo 1:21, donde él dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. En Mateo vemos el cumplimiento de muchas profecías de Dios acerca del Mesías en Jesús.
y vemos a Jesús presentado como el rey de los judíos. Entonces hoy queremos contemplar al Señor Jesucristo como el rey que cumplió todas las profecías mesiánicas y también como el rey cuya sangre inocente fue derramada por nuestros pecados, un rey como ningún otro. El Señor Jesucristo es como un diamante muy hermoso. Alguien lo ha explicado de esa forma y me parece una buena analogía, porque un diamante es una piedra preciosa que tiene muchos lados hermosos que tú no puedes dejar de parar de ver y de contemplar. El Señor Jesucristo es así, es hermoso por todas las partes que tú lo puedas ver y glorioso. Él es nuestro gran rey. Y por eso hoy queremos ver a Jesús como el gran rey y las credenciales o los motivos que Mateo nos presenta acerca de Jesús como aquel gran rey. Nos vamos a enfocar en el capítulo 2 de Mateo, pero quisiera recordar y ponernos en los zapatos de los que escucharon de Jesús o supieron de Jesús por primera vez, 2019 años atrás. En el tiempo en el que nació Jesús, los israelitas vivían un tiempo muy difícil, porque vivían bajo la ocupación de los romanos, pero no solamente vivían ellos, sino que por mucho tiempo atrás, por 400 años, no habían tenido ninguna palabra de parte de Dios por ningún profeta y también habían sufrido la persecución de los griegos. Israel pasaba por un tiempo muy difícil en el que anhelaban la llegada de un Mesías, de un rey, de un libertador que pudiera quitar la opresión, el yugo de los romanos. Y es en este tiempo, a este mundo oscuro y difícil al que viene Jesús. Jesús no vino a un mundo perfecto, Jesús no vino a un mundo donde todas las cosas estaban perfectas. Jesús vino a un mundo difícil. Y yo creo que esto es importante de recordarlo porque nosotros no vivimos en un mundo fácil hoy en día. Pero Jesús fue una gran esperanza para las personas a las que Él vino y también lo es para nosotros hoy en día. Como el pastor Alejandro nos recordaba, hay hermanos que sufren persecución en otros países. Hay corrupción en nuestros países. El Congreso de este país quiere sacar al presidente de este país. Hay inestabilidad por muchos lados. Pero aún en todas las dificultades que existen, Cristo es Rey y Él es la esperanza y la luz que todos necesitamos. Por eso Juan, en el capítulo 1, dice que Jesús es la luz y que la luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha prevalecido en contra de ella. Por eso es a este Jesús, al Señor, a quien debemos aferrarnos en todo momento, los momentos de alegría, en los momentos de dificultad, porque Él es quien trae la esperanza en todo momento. Ahora, vamos a ver cómo Mateo nos presenta a Jesús como aquel gran rey. Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo. Génesis nos presenta el principio de la creación de todas las cosas que Dios creó y de cierta forma Mateo está perfectamente ubicado en el comienzo del Nuevo Testamento porque es como un nuevo comienzo. Nos está mostrando que ahora Dios está trayendo la restauración y la salvación al mundo por medio de su Hijo. Ahora, Mateo nos muestra que Jesús es el Rey prometido porque Él tiene el derecho legal al trono de Israel. Si vemos Mateo 1.1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí vemos que la descendencia del Señor Jesucristo estaba directamente relacionada con Abraham y con David. Y esto es muy importante porque Dios le hizo una promesa a Abraham en Génesis 12 cuando le dijo que por medio de él todas las familias de la tierra serían benditas.
Al traer al Señor Jesucristo, Dios estaba cumpliendo esa promesa, porque cada familia, porque Dios tiene un pueblo de toda tribu, lengua y nación, que ha sido y será siendo redimido, seguirá siendo redimido por el Señor Jesucristo, por fe en Él, quien descendió de Abraham. También es importante que el Señor Jesucristo descendió de David porque Dios le hizo una promesa a David, diciéndole que de él vendría un descendiente quien se sentaría en su trono y su trono sería para siempre. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo nos muestra que el Señor Jesucristo tiene un derecho legal como rey al trono de Israel, a ser el rey, el Señor. También Mateo nos presenta que Jesús es el rey de reyes por su nacimiento virginal, porque Él fue concebido del Espíritu Santo, porque nadie ha tenido un nacimiento como el de Él, un nacimiento perfecto y sin pecado. Como nosotros conocemos del relato de Lucas, el Espíritu Santo descendió sobre María y el santo ser que nació de María es el Hijo de Dios. En Mateo 1, 21 y 23 también Mateo nos habla de el nacimiento virginal y de una razón por la que el Señor Jesucristo es el Rey. Mateo 1, 21 y 23 dice: María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Aquí se cumple la profecía que Dios le dio a Isaías en Isaías 7:14, donde le prometió que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo. El Señor Jesucristo es el Rey y tiene derecho al trono porque es descendiente de David, de Abraham, y porque nació de la Virgen. También Mateo nos presenta que Jesús es el Rey de Reyes porque Él recibió la adoración que merece un rey. Él recibió la adoración de sabios que venían de muy lejos del oriente y que venían siguiendo una estrella. Y estos sabios sabían que no venían a cualquier rey, sino al Mesías, al que tanto habían estado esperando. En Mateo capítulo 2, versículo 1, dice: Jesús nació en Belén, en Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. El Señor Jesucristo también es el Rey porque Él recibió la adoración que solamente Él merece como Rey. Unos sabios vinieron desde muy lejos a Él a reconocer que Él había nacido como el Rey de los judíos y adorarlo. Jesús no era un rey como otros reyes que tenían que destituir a otros reyes o ser jaque mate para ser declarados reyes, sino que Él nació siendo el Rey de los judíos. Estos hombres también tenían una actitud de adoración hacia Jesús cuando más adelante entraron en la casa de Jesús y vieron a su madre, a la madre de Jesús, María, y a Jesús, y se postraron delante de Él. En Mateo 2:11 dice: cuando entraron en la casa, después de que ellos encontraron al niño, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante Él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Esto es asombroso porque hay cosas muy específicas y muy maravillosas que solo pueden ser ciertas de una persona, y no es por chance, sino por la obra y la poderosa mano de Dios. Solamente es cierto en el Señor Jesucristo. Estos hombres adoraron a Dios, le dieron regalos que solamente se le daban a un rey. Jesús es el Rey. Pero vemos que en la niñez de Jesús y en la vida de Jesús, no solamente hubieron personas que lo adoraron.
Jesús también tuvo gente que se opuso a él, Jesús también tuvo gente que lo rechazó, y es evidente desde el momento en que Simeón se lo dijo a María y a José en el templo cuando ellos fueron a llevar al niño para que fuera circuncidado. Cuando este hombre, Simeón, vio al niño, se alegró tanto, y dice Lucas 2:28, que dice: Él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Simeón era de aquellos que reconocían a Jesús como el Mesías y que lo adoraban. Y dice: José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Simeón los bendijo, y a María, la madre del niño, le dijo: Tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. Así como muchos adorarían a Jesús, también muchos se opondrían a él. Y aquí vemos a la primera persona que públicamente se opone a Jesús, o que busca atentar contra él. Vemos que cuando los sabios llegaron a Jerusalén buscando al niño, fueron a donde Herodes. Herodes era el rey en aquel tiempo, y era un rey puesto por los romanos en el territorio de Israel, y le preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Herodes se preocupó porque él sabía que había llegado el verdadero rey. Herodes se preocupó porque él sabía que él no era el rey que debía estar en ese trono. Herodes era en realidad un edomita, un descendiente de Esaú. No era una persona que legítimamente tenía derecho a ser rey de Israel. Dice que Herodes convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Herodes le pregunta a sus sacerdotes y a los escribas dónde había de nacer el Cristo, y ellos citan la profecía de Miqueas 5:2, que dice que el Mesías iba a nacer de Belén. Pero Herodes no está interesado en dónde nació el niño para ir a adorarlo. Herodes estaba interesado en dónde nació el niño para ir a destruirlo. La historia cuenta, Josefo, el historiador judío, cuenta que Herodes era un hombre paranoico y que temía que le quitaran el poder. Hizo matar a muchos integrantes de su familia por temor a que lo removieran del poder. Era un hombre que no estaba bien mentalmente. Y era un hombre que era un tirano y que también fue responsable de la muerte de muchas personas. Un hombre sanguinario, como aquellos que gobernaban Israel en aquel tiempo. Como decíamos, este no era un tiempo fácil al que vino el Señor Jesucristo al mundo. Vemos también aquí que la oposición de Herodes o el antagonismo de Herodes es evidencia que Mateo nos muestra para mostrar que Jesús es el rey. El hecho de que Herodes temía de que Jesús podía quitarle su poder, su trono, su lugar, mostraba que Herodes reconocía que Jesús era el Cristo. Y es importante también e interesante ver que Herodes iguala
el nacimiento de este rey con el nacimiento del Cristo, porque él le pregunta a sus sabios, ¿a dónde va a nacer el Cristo? Como respuesta a la pregunta de los sabios de dónde está aquel que nació el rey de los judíos. Él sabía que este no era un rey como otro rey, sino que este era el Cristo que tanto estaban esperando. Herodes envió a los sabios a Belén para que buscaran a dónde estaba el niño. Y dice el texto en el versículo 9, que después de escuchar al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron mucho. Wow, por un momento, imaginémonos cómo hubiera sido cabalgar o ir en una larga ruta, esperando la consolación de todo el mundo, y viendo una luz, una estrella que Dios te provee y te guía y te muestra, yo voy contigo, yo te voy a llevar al Salvador, al Mesías, y te acompaña hasta que tú ves allá y te llenas de gran gozo, de que por fin ves a aquel niño, a la promesa de Dios hecha realidad. Dice el texto que cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Esa fue su respuesta, adoración a Cristo. Esa es la respuesta que Jesús merece, la adoración. Y luego le abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Es grandioso porque hasta el momento hemos visto que el Señor Jesucristo es quien tiene derecho legal al trono como el Rey, quien es el Rey perfecto porque nació sin pecado, porque fue concebido de una virgen, porque recibió la adoración de los sabios que vinieron desde muy lejos para adorarlo a Él como Rey. Y también porque el mismo antagonismo de Herodes mostró que Él es el verdadero Rey. Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores. No hay nadie como Él. Y ahora vamos a enfocarnos en cómo el Señor Jesucristo cumple profecías que solamente el Mesías puede cumplir. Y va a ser asombroso ver que el nacimiento del Señor Jesucristo se relacionaba con 4 ciudades o lugares distintos. Es algo asombroso porque solamente Él podía tener un nacimiento y una vida relacionada, o una niñez relacionada con 4 lugares tan importantes relacionados al Antiguo Testamento. De nuevo, las probabilidades de que alguien más pueda hacer algo como lo que hizo el Señor Jesucristo aún en su niñez son prácticamente imposibles. Solamente Cristo ha podido hacer lo que Él ha hecho. Por ejemplo, yo nací en Bogotá y eso es todo. No hay nada más que decir acerca de ello. Pero Jesús, en su nacimiento, se relacionó con Belén. Después él vive un éxodo a Egipto, y después su vida también se relaciona, su niñez, su nacimiento se relaciona con un lugar llamado Rama, y más adelante su niñez se relaciona también con un lugar llamado Nazaret, y cada uno de estos lugares va a tener un lugar importante en la vida del Señor Jesucristo que nos muestra que Él es el Rey. En el versículo 12 dice acerca de los sabios: pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después continúa diciendo que después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y se quedó allá hasta la muerte de Herodes.
Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías: se oye una voz en Rama, gran llanto y gemido. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño había de ser llamado Nazareno. En este pasaje vemos el antagonismo de Herodes y el cumplimiento de profecías que solamente el Señor Jesucristo pudo cumplir, y como cada profecía estaba también ligadas a ciudades y lugares específicos. Y es un pasaje trágico, es un pasaje duro, porque es difícil ver cómo el pecado de este hombre Herodes llegó a hacer una masacre, a hacer daño a personas que no tenían la culpa de la maldad de este hombre. Es algo espeluznante. Pero también este pasaje está puesto aquí para mostrar que Dios protegió a su hijo y que Dios preservó a su hijo para que él pudiera crecer y ser nuestro Salvador. Porque la historia continúa, la historia no termina en Mateo 2, la historia continúa con que con que Juan prepara el camino del Señor, con que Jesús se bautiza y con que Jesús continúa demostrando que Él es el Rey. En el Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 4 al 5, vemos cómo siempre el enemigo ha tratado de atentar en contra del Señor y su pueblo. Sin embargo, Dios siempre tiene la última palabra. Sin embargo, Dios siempre es victorioso. Dios protegió al Señor Jesucristo de esta masacre y Dios protegerá a su pueblo. Así pasen cosas como matanzas a nuestros hermanos en iglesias, Dios todavía nos cuida y nos ama, y Dios ama a su pueblo. En Apocalipsis 12 se nos presenta esta imagen de este gran dragón este horrible dragón, que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y que busca atentar en contra del niño. Dice que con su cola arrasó a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Cristo venció. Aún siendo niño, Él venció porque Él es Dios todopoderoso. Nada podrá contra Dios. Este relato también nos recuerda de el tiempo en el que el faraón, quien también se opuso a Dios, quiso matar a los niños de los hebreos. A cada niño que era varoncito se le instruyó a las parteras que tenía que matarle si era un niño, pero que si era niña se le podría dejar vivir. Pero ustedes recuerdan también cómo Dios frustró el plan del faraón
porque los papás de Moisés lo enviaron por una canasta por el río Nilo y la hija del faraón lo sacó y lo llamó Moisés, o como sacado del agua. Y Dios utilizó a este hombre, Moisés, para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y todas estas cosas están prefigurando a que más adelante también habría alguien que intentaría tratar mal al pueblo de Dios de esta forma, que trataría de tratar mal al ungido de Dios de esta forma, pero Dios frustraría ese plan para que el Señor Jesucristo sea victorioso y en Él nosotros seamos más que vencedores. Regresando al texto, aquí al versículo 13, se nos dice que un ángel, posiblemente el ángel que le anunció a José que María iba a quedar encinta y iba a dar a luz a un hijo y cuyo nombre sería Jesús. Este mismo ángel posiblemente le dijo a José que tomara al niño y a su madre y huyera a Egipto, que se quedara allá hasta que el ángel le dijera, porque Herodes buscaría al niño para matarlo. José tenía que huir, tenía que agarrar a su esposa, a María, y al niño en burro y tenían que salir corriendo porque Herodes estaba a punto de hacer algo muy malo. Ellos probablemente tuvieron que recorrer una distancia de 175 millas desde Belén hasta Egipto. Interesantemente, Egipto, quien conocemos por el Antiguo Testamento como una nación que oprimió al pueblo de Dios en este tiempo, era como un refugio para muchos judíos. En el tiempo de los macabeos o aquellos que protestaron en contra de la opresión de los griegos a los judíos, muchos judíos emigraron hacia Egipto. Algunos comentaristas dicen que también Alejandro el Grande, el emperador griego, construyó un templo para los judíos en Egipto. Por lo tanto, muchos de ellos querían ir a Egipto para encontrar refugio de todas las atrocidades de Herodes. Esta familia, la familia de Jesús, fue a Egipto para protegerse de la masacre que venía, pero más allá de eso, Dios tenía un propósito grande en que Jesús fuera a Egipto, que él tuviera un éxodo a Egipto, para que también él pudiera regresar de Egipto de regreso a Israel. Y era para que se cumpliera esta profecía de Oseas 11:1, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. En Oseas 11:1 dice, yo amé a Israel, Dios dice, yo amé a Israel desde que era un niño, de Egipto llamé a mi hijo. Si ustedes recuerdan la profecía de Oseas, es una profecía fuerte en la que Dios le está reclamando a su pueblo su idolatría, su inmoralidad espiritual al irse tras dioses ajenos. Y Dios ilustra cómo Él se siente utilizando a un hombre llamado Oseas, a quien le da una misión muy difícil, una tarea desgarradora. Oseas tiene que casarse con una mujer que es una prostituta llamada Gomer, y tiene que tomarla como esposa, amarla y serle fiel, así como Dios es fiel a su pueblo, aun cuando el pueblo es pecaminoso. Oseas tiene esta difícil tarea y Dios en el libro de Oseas les dice a su pueblo, yo los voy a castigar porque ustedes me han sido infieles. Pero en medio de las palabras de castigo y de juicio, vale la pena recordar que todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Dios también les dice a ellos, yo amé a Israel desde que era un niño, de Egipto llamé a mi hijo. Dios les recuerda a ellos su misericordia, Dios les recuerda a ellos que desde que fueron fundados como una nación, desde que Dios los sacó de Egipto, Dios los amó, nunca los descuidó, a pesar de que no tardó mucho tiempo para que Israel entrara a la tierra prometida, para que se fueran tras dioses ajenos. Si ustedes recuerdan, en el libro de Jueces se nos dice que la generación después de la generación que entró a la tierra prometida no conocían al Señor. Y al final del libro se nos dice que en Israel no había rey en Israel y que todos hacían lo que les parecía mejor. Sin embargo, Dios es tan bueno,
tan misericordioso y tan fiel que estuvo ahí con su pueblo. Y es maravilloso porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él es así de amoroso y misericordioso con nosotros, su pueblo, aun cuando nosotros podemos a veces no serles fieles. También en Éxodo 4:22 el Señor se refiere a Israel como su hijo. En Éxodo 4:22 Dios le instruye a Moisés que le diga al faraón: así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Y todo esto es importante verlo desde el punto de vista de que Israel servía como un tipo o como una ilustración acerca de algo más grande o alguien más grande que había de venir. Y ese es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el perfecto Israel. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios que fue obediente al Padre en todo, en sus palabras, en sus acciones, en sus pensamientos, en sus sentimientos. En todo, Cristo fue el perfecto Hijo de Dios. Y como Israel fue sacado de Egipto, Jesús también fue llamado de Egipto por su Padre. Entonces vemos que Jesús es el Rey porque Él está cumpliendo esta profecía, porque es una profecía que solo es cierta acerca del Mesías y Jesús la cumple. También Jesús es el Rey, como ya hemos visto, por su nacimiento en la tierra de Belén, porque solamente el Mesías habría de nacer en la tierra de Belén. Y más adelante vemos otra profecía que se cumple relacionada al nacimiento y a la vida del Señor Jesucristo, en relación a esta ciudad llamada Ramá. En el versículo 16 se nos dice que cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Herodes sintió mucha ira de sentirse engañado, de sentirse burlado por los sabios, porque probablemente los estaba esperando. ¿Cuándo van a llegar estos sabios? Pero vio que ellos no llegaban. Y por ello, en la locura y la ira de este hombre, mandó a matar a todos a los niños menores de 2 años, no solamente en Belén, sino en sus alrededores. Y debe ser muy triste haber visto a todos estos soldados atentando contra criaturas inofensivas, contra niños que no tenían ninguna culpa de las acciones de Herodes, no eran culpables de nada. Y por la tradición católica celebra el Día de los Santos Inocentes precisamente por estos niños. A estos niños se les recuerdan en muchos países se recuerda esta tragedia como el Día de los Santos Inocentes. Mateo cita a Jeremías 31:15 cuando hace referencia a Raquel y a esta ciudad llamada Ramá. La profecía de Jeremías, si ustedes recuerdan, es una profecía donde Dios le está anunciando a su pueblo que los va a juzgar por su idolatría, los va a juzgar por irse tras otros ídolos. Pero también Dios siempre les ofrece esperanza, les ofrece salvación y les habla de uno que vendrá a juzgar su pueblo con justicia y que vendrá a liderar su pueblo con justicia. En los capítulos 30 al 33 vemos grandes palabras de esperanza aún en esta profecía dura. Por ejemplo, en el capítulo 31 vemos cuando el Señor habla del nuevo pacto que Dios dará a su pueblo, un pacto por el cual Él no recordará los pecados de su pueblo. Pero aquí en el versículo 15, Mateo
Mateo cita a Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 15, donde dice: se oye una voz en Ramá, amargo llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya ha muerto. Es importante entender por qué Mateo cita esta escritura. Aquí Raquel representa a todas las madres de Israel. Y Ramá era un lugar entre el borde del reino del norte y el borde del reino del sur, en el que las potencias extranjeras como los asirios o los babilonios venían a llevarse cautivos o a deportar a los israelitas o a los judíos, a los israelitas, al pueblo de Dios en aquel tiempo. Era un tiempo donde muchas madres lloraban porque sus hijos se los estaban llevando como cautivos. Entonces era un lugar de mucho luto. Por eso Mateo utiliza esta referencia acá para referirse al dolor que iban a sentir estas madres. Pero sin embargo, Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de misericordia y de salvación. Y Él siempre ofrece palabras consoladoras y una esperanza. Aquí en el versículo 16 de Jeremías 31, Él dice: reprime tu llanto y tus sollozos, seca las lágrimas de tus ojos, porque no has trabajado en vano. Tus hijos volverán de ese país enemigo. Dios tenía esperanza para su pueblo entonces y tenía esperanza para aquellas madres y tiene esperanza para nosotros. Y yo creo que hay tragedias o dificultades en la vida que son difíciles de explicar o de entender de por qué suceden, pero yo creo que Dios nos ha mostrado en su fidelidad que siempre podemos confiar en Él y que Él obra todas las cosas para bien. Aun cuando uno no entiende algo, aun cuando algo puede ser doloroso, Dios lo obra para bien. Y aquí lo podemos ver en que la historia continúa y que en la historia continúa en que Cristo es vencedor, que Cristo es el Rey y que nosotros en el cielo reinaremos con Él también. Se nos dice después que en el versículo 19, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. A pesar del intento de Herodes, Herodes no pudo hacerle nada al rey. El Señor siguió su camino y pudo regresar a Israel. Pero dice que cuando José supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá. Pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazareno. Uno pensaría que José habría de regresar a Jerusalén o a un lugar glamoroso, apropiado para un rey. Jerusalén era entonces el centro político y religioso de Israel, pero por la mano soberana de Dios, José no regresó con su familia allí. Arquelao era uno de los hijos de Herodes. Cuando Herodes murió, Herodes dejó a cargo a Herodes Antipas de la región de Galilea y dejó a cargo a Arquelao de la región de Judea, Samaria e Idumea. Y estos eran hombres, de nuevo, muy sanguinarios y rechazados por el pueblo. Arquelao fue responsable de la muerte de 3,000 judíos en una sola Pascua por una revolución que ellos intentaron hacer. Este Arquelao era tan despreciado por la gente que fue reemplazado por los romanos por Poncio Pilato.
José siguió su camino hacia el norte, hacia la región de Galilea, y se establecieron en la ciudad de Nazaret, de donde venían José y María. Lucas 2:4 nos dice que allí es donde ellos vivían. Y este detalle es importante porque se nos dice que en ellos se cumplía lo que fue dicho por los profetas, que el niño sería llamado Nazareno. Interesante porque en ninguna escritura del Antiguo Testamento se ve que algún profeta diga que el Mesías sería un nazareno. Sin embargo, hay profecías que fueron habladas y otras que fueron escritas. Es posible que, creo que esta es una profecía que fue hablada pero no escrita hasta este momento. Hay otros ejemplos de ello en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Judas 14:15, Judas nos habla de Enoc, quien profetizó, pero no se escribió hasta el tiempo que Judas lo escribió. Por ejemplo, Judas 14:15 dice que acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: miren, el Señor viene con sus miriadas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido, y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Por lo tanto, los profetas creían que el Mesías iba a ser un nazareno. Pero, ¿cuál es la importancia de que el Mesías iba a ser un nazareno? ¿O qué es un nazareno? ¿Qué sabemos de la ciudad de Nazaret? Nazaret era una ciudad que era considerada insignificante, una ciudad pequeña. Nadie se esperaría que, por ejemplo, una ciudad de la que nadie esperaría que saliera el presidente de la República o que saliera el Mesías, ¿verdad? Esto lo vemos también, por ejemplo, cuando en Juan 1, 44 al 45, Felipe le anuncia a Natanael que Jesús es el Mesías y que Jesús era de Nazaret. Allí dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Pero Natanael preguntaba: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La gente no creía que de allí podría venir el Mesías. Pero esta característica es importante porque el Mesías iba a ser rechazado. El Mesías iba a ser despreciado. El Mesías no iba a ser alguien a la que la gente dijera: esta persona se ve muy atractiva. Es más, en Isaías 53, versículos 1 al 5 se nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. El Señor cumplió todas estas profecías y cumplió todas las características que se esperaban del Mesías. Muy claramente nosotros sabemos que Isaías 53 habla del Señor Jesucristo, que Él habla que Él iba a ser menospreciado, que Él iba a ser rechazado, que Dios iba a poner sobre Él todos nuestros pecados, que por su llaga somos sanados. Entonces Jesús es el Rey porque Él tiene el derecho legal al trono, porque Él tuvo un nacimiento único, concebido por el Espíritu Santo, porque Él recibió la adoración de los sabios, porque
hasta sus enemigos mostraron que Él es el Rey y porque Él cumplió las profecías que solamente Él podía cumplir. De nuevo, Él cumplió las 332 o más profecías acerca del Mesías y la probabilidad de que alguien más lo haga es 0. Pero como hemos dicho, el relato no termina aquí. Hasta el capítulo 28 del libro de Mateo, Mateo nos sigue presentando al Señor Jesucristo como el Rey. Pero Él no es un rey como cualquier otro rey. El Señor Jesucristo es un rey como ningún otro que ha habido o habrá. Porque Él es un rey que no vino a ser servido o a acumular bienes o a acumular oro o a conquistar otros ejércitos por medio de caballos y espadas. Él es un rey que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él es un rey que vino a morir por nosotros. Él es un rey que vino a derramar su sangre inocente. Así como aquellos niños murieron siendo inocentes, no merecían morir, el Señor Jesucristo, quien no merecía morir y era sin pecado y era inocente, ofreció su vida para morir por nosotros. Para morir en la cruz del Calvario, para derramar su sangre, para lavarnos del pecado, para quitar el pecado de nuestros corazones y para darnos vida eterna en su nombre. Como lo dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado, al que fue completamente inocente, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Pensemos por un momento la gran gracia, el gran amor de Dios, en que Dios protegió a su Hijo para que Él derramara su sangre inocente en la cruz por nosotros. Aunque no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros en ese madero. Pero también Él resucitó. Como el Rey vencedor y glorioso y poderoso que Él es, Él resucitó, conquistó la muerte, aplastó la cabeza de la serpiente y da libertad y salvación del pecado a todo aquel que cree y confía en Él. Por eso podemos glorificar y exaltar a Dios por el mejor regalo de Navidad que el Señor nos ha dado, que es el creer en el Señor Jesucristo, que es el poder conocer a Cristo como Señor, como Salvador, como el Rey de nuestras vidas. Todos nosotros adoramos algo, nos deleitamos en algo, nos gusta algo, alabamos algo, pero el gran regalo para nosotros es que nosotros podemos alabar al Rey, que podemos adorar al Rey, que podemos cantar al Rey, que podemos vivir para el Rey, que podemos hacer todas las cosas para la gloria del Rey. Y hermanos, algún día cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros, podremos ver el esplendor de la gloria de Cristo. No seremos echados de su presencia, sino que seremos bienvenidos a su presencia. Seremos abrazados por el Rey, que su gloria será tan brillante, pero podremos verle cara a cara y caminar con Él en el paraíso y no nos cansaremos de ver la gloria del gran Rey. Podremos ver que el Señor triunfó sobre Herodes, sobre Pilato, sobre Satanás, sobre las pruebas, sobre todas las cosas, porque Él es el gran Rey victorioso. Y también es maravilloso que Él está cerca de nosotros todos los días. Él no está lejos, Él está en nuestro corazón si hemos creído en Él. Él nos acompaña, Él nos habla por su palabra, Él nos da la bienvenida a su presencia en todo momento. Este es un gran Rey que es digno de alabar, de atesorar, y en este año oro que nosotros podamos conocer más a este Rey y adorar más a este Rey y hablar más de este Rey al mundo, que el mundo necesita. Esta es la esperanza para aquellos que por la gracia de Dios hemos podido confiar en Cristo,
pero la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado va a ser pagado en la cruz o en el infierno. Solamente por la gracia de Dios hay salvación y perdón de pecados por nuestro Señor Jesucristo, por el Rey. Por eso, hermanos, debemos confiar en Cristo, amar a Cristo, abrazar al Señor, confiar en Él. Él es nuestra salvación y nuestro Rey. Oremos, por favor. Señor, queremos agradecerte porque cada palabra de la Escritura, Señor, da gloria y honra a ti, Señor Jesús, y muestra, Señor Jesús, que tú eres Dios, el Hijo de Dios, y el propósito de nuestra existencia es adorarte, es exaltarte, es darte la gloria que tú mereces, Señor. Te reconocemos como nuestro Rey, Señor. Queremos pedirte que en cada momento de nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en la Iglesia Bíblica Sublime Gracia, tú siempre seas el Rey, Señor. No a nosotros, sino a ti solamente, Señor, sea la gloria, Señor. Te pedimos que tú ocupes el trono de nuestros corazones y que tú seas adorado, Señor, porque tú eres merecedor de toda la gloria. No hay nadie ni habrá nadie como tú, Señor. Solamente tú, Señor, has podido cumplir lo que está escrito de ti en tu libro, Señor. A ti te adoramos, Señor, porque tú eres el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Tú eres aquel, Señor, que entregó su vida para volverla a tomar, Señor. Nadie te la quitó, sino que en tu gran amor y bondad, Señor, diste tu cuerpo, Señor, que fue molido, traspasado por nosotros en la cruz, Señor. Tu cuerpo que sangró por nosotros. Tu sangre, Señor, que nos lava del pecado y nos justifica, Señor. Señor, te adoramos porque tú resucitaste en gloria y poder y porque tú estás a la diestra del Padre, porque tú reinas, Señor, y porque tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Y te adoramos, Señor, porque tú también regresarás por nosotros, porque tenemos esta esperanza que nos da vida, que nos guía cada día, que nos infunde aliento, Señor, de saber que tú nos amas y que tú vienes por nosotros, que tú descenderás con la gloria del Padre y los ángeles, Señor, y nos llevarás a tu presencia. Por eso, Señor, te adoramos, te exaltamos y te pedimos que nos ayudes a llevar tu palabra, que son las mejores noticias, Señor, que son lo mejor que el mundo puede escuchar, aquellos que están quebrantados de corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a no callar esta palabra de vida, de salvación, sino ayúdanos a hablarla con denuedo a todas las personas que podamos, Señor. Te amamos, Señor, y te reconocemos como nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Salvador. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si les invito a